En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, una vez más les saludo con cariño, les saludo también con alegría, porque es en el nombre de Jesús, en el nombre también de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Florida Center for Peace organiza esta conferencia llevada a través de Zoom para que llegue al corazón de cada uno de ustedes y también de otras personas que posteriormente en diferido podrán también escucharla. Hoy vamos a hablar de la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Anteriormente se decía Corpus Christi, pero desde hace unos años, desde el Concilio Vaticano II, se une las dos expresiones, la fiesta o solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. En otra ocasión les decía que la vida de un santo tiene una influencia muy grande y que nadie es tan útil a la humanidad como una persona santa. En una conferencia les decía cómo el Papa León XIII escribió varios documentos sobre el Espíritu Santo, estamos hablando de finales del siglo XIX, y en el año 1900, terminando el siglo XIX, empezando el siglo XX, el Papa consagró el siglo XX al Espíritu Santo. Todo eso fue debido a una mujer santa. Hasta ahora no ha sido canonizada, pero sí beatificada. Me refiero a la beata Elena Guerra, una mujer que amó al Espíritu Santo de una manera muy profunda y escribió por lo menos 12 cartas al Papa, insistiéndole también para que se consagrara al Espíritu Santo la Iglesia y la humanidad. Y así fue. Ahora estamos en una circunstancia parecida. Hubo otra santa, Juliana de Montcornillon. Es una santa que vivió en el siglo XIII, 1208 en adelante, y en Bélgica, en una ciudad llamada Liege o Lieja en Bélgica. Ella amaba profundamente a Jesús en la Eucaristía y tuvo una visión. En verdad vio la luna, pero de una manera extraordinaria. Había una mancha en un lugar de la luna y la revelación era que esa visión representaba a la Iglesia y la mancha era la carencia que tenía la Iglesia de colocar en el debido lugar a Jesús en la Eucaristía. Ella llega a ser abadesa y en esa ciudad de Lieja en 1246 hay un sínodo y ahí empiezan a adorar a Jesús sacramentado, incluso a dar la bendición, precisamente bajo la influencia de esta santa, Santa Juliana. Realmente la Eucaristía, que se necesitaba un día especial al año para honrar a Jesús sacramentado. Entonces debemos a Santa Juliana de Montcornillon su insistencia. Vivía en una abadía, fue luego nombrada pues abadesa de esa abadía en ese lugar, Montcornillon, por eso se llama Santa Juliana de Montcornillon. Y ahí hubo un sínodo en Lieja, Bélgica, o Liège en francés, en 1246. Y en ese sínodo celebraron la primera celebración del Corpus Christi. Estamos hablando del siglo XIII, 1246. Pocos años después, un sacerdote llamado Pedro de Praga
había tenido dudas sobre la existencia real de Jesucristo en la Eucaristía y llevaba una vida de religioso, pues no lo suficientemente fervorosa. No era de escándalo, pero le faltaba realmente fervor a su sacerdocio. Y él hizo una peregrinación, fue a Roma y celebró misa, rezó en la tumba de los apóstoles, ¿verdad? Y allí le pidió al Señor, en esta intercesión de los santos apóstoles, que pudiera realmente valorar y amar la Eucaristía. Y él pasa a una ciudad italiana que se llama Bolsena. Estamos hablando de 1263. Y mientras él está celebrando la Santa Misa y levanta la hostia, resulta que de la hostia empieza a caer gotas y gotas de sangre hacia el corporal. El corporal es un pañito cuadrado que se coloca en el altar, encima del altar, y encima se colocan las sagradas especies. Entonces, cayó mucha sangre sobre ese corporal. Y en ese tiempo el Papa Urbano IV no estaba en Roma, estaba residiendo en una ciudad cerquita de Bolsena que se llama Orvieto. Estamos hablando ahora de 1264. Bueno, estamos hablando de 1263 y 1264. Le avisan al Papa del milagro eucarístico que ha ocurrido y que el corporal está lleno de la sangre. Y el Papa manda que lleven de Bolsena a Orvieto ese corporal. Lo llevaron en una procesión muy hermosa. El Papa, al verlo, cayó de rodillas, reconoció realmente el milagro y en 1264 instituye la fiesta del Corpus Christi. Por cierto, hay una anécdota bien interesante. Estaba Santo Tomás de Aquino, Santo Dominico, santo grandísimo filósofo, teólogo, que fue el que compuso el Pangelingua, el Tantum Ergo, ¿verdad? Que es parte del Pangelingua, y unos himnos maravillosos, Adoro te devote, también en honor a la Eucaristía. Estaba también San Buenaventura, otro gran santo, que también se les había dicho a ambos que hicieran algunos himnos a la Eucaristía. San Buenaventura, cuando oyó los himnos de Santo Tomás de Aquino, rompió lo que él había hecho diciendo que era insuperable los himnos que Santo Tomás de Aquino había hecho en honor a la Eucaristía. Ya en el siglo XIV se empieza a hacer procesión con Jesús sacramentado por la institución del Papa Urbano XIV. Sin embargo, en 1317, el Papa Juan XXII, pues ya mandó que se celebrara la fiesta para toda la iglesia, porque el Papa Urbano IV la instituyó, pero la instituyó en Orvieto y en la parte esta de Roma, Bolsena, Orvieto, etc. De tal manera que la festividad, o mejor, la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo es desde el siglo XIV. Fíjese, esto es interesante. Y fue creciendo de una manera impresionante el amor a la Eucaristía. Dios se encargó de que hubiera bastantes milagros eucarísticos también en el siglo XIII. Incluso hay un milagro eucarístico, me parece conocido por casi todos ustedes, previo a esto, que fue hacia el año 700 de nuestra era, 700 y pico, estamos hablando del inicio del siglo VIII. Otro sacerdote, un monje, dudó también de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo mientras celebraba la misa. Y en el momento de la consagración, la hostia se convierte, vamos a decir físicamente, químicamente, en un pedazo de carne. En este tiempo la misa se celebraba de espaldas al pueblo y el sacerdote, no obstante, levantaba en alto la hostia. Los fieles podían adorarla desde la parte de atrás de los bancos donde estaba. Vieron también realmente los fieles la hostia convertida en carne. Y el vino se convierte no solo sustancialmente, que es la Eucaristía, se convierte también químicamente, físicamente, en sangre. Y se convierte luego como en 5 coágulos, 5 grumos de sangre.
El sacerdote empezó a llorar y a emocionarse. Fíjese que esa misa todavía no se ha concluido. Siempre la misa que se empieza hay que concluirla. Y esa misa todavía no se ha concluido, no se ha terminado. No sé cuándo la iglesia pues decidirá que esa misa se concluya. Pero el milagro, estamos hablando ahora de más de 1200 años, no solo ocurrió en esa ciudad italiana que se llama Lanciano, en italiano Lanciano, en español Lanciano. Queda no tan lejos de donde vivía el Padre Pío de Pietrelcina, queda en el sur de Italia. Dios me ha dado la gracia de poder celebrar 3 veces la Santa Misa en el lugar donde ocurrió este milagro de Lanciano. ¿Y dónde sigue el milagro? Es que el milagro está en que, además de ser un pedazo de carne, es un pedazo del corazón, del miocardio, de un ser humano. Y ese corazón, esa carne, sigue todavía conservada después de 1200 años. Si compramos carne y la dejamos fuera del refrigerador, de la nevera o de la heladera, como dicen en el Paraguay, evidentemente se deteriora enseguida. Podemos ver 1200 y pico de años y todavía la carne se conserva en una custodia. La parte del centro sí se abrió porque no la cerraron bien en un momento determinado. Y eso estuvo años también a la intemperie, qué sé yo, no tenían los medios como para guardarla como ahora. La sangre también se conserva, pero coagulada 5 grumos que son de diferente tamaño. Y qué interesante, uno de ellos pesa igual que los 5. Cualquiera de ellos solo pesa lo mismo que 3, que 4, que los 5 grumos. Todo esto ha sido analizado científicamente. Es uno de los milagros más impresionantes de Lanciano. Por cierto, el tipo de sangre es AB, igual que el tipo de la carne, la sangre que hay ahí, y el tipo de la sangre es AB, que por cierto es el mismo tipo de sangre de la sábana de Turín, donde se supone que estuvo también cubierto el cuerpo de Jesús, la llamada síndone o la sábana, y también el sudario que está en Oviedo, que cubrió la cabeza de Jesús. Todos tienen el mismo tipo de sangre. Para nosotros que tenemos fe ya con el análisis científico que se ha hecho de todo, pues no tenemos la menor duda de que realmente se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia pues tiene esto muy en cuenta también a la hora de venerar, de adorar a nuestro Señor Jesucristo presente en el altar. Y me voy a permitir, aunque ustedes lo conozcan, hacer mención también a otros milagros eucarísticos que ha habido a lo largo de la historia. En el año 1240, Santa Clara de Asís tomó la Eucaristía en sus manos, porque un grupo de sarracenos iban a entrar en Asís para destruir las iglesias, profanar los sagrarios. Y ella tomó la Eucaristía, la levantó en alto y clamó al Señor. Y oyó una voz desde que salía de la hostia que le dijo: te protegeré. Y ella dijo: pero no solo a mí, también a toda la ciudad. Y Dios le dijo desde la hostia, oyó la voz: la ciudad va a pasar por algunos apuros, pero también la protegeré. Se conserva en la historia de Santa Clara este hermoso ejemplo también. En el año 1370 hubo también un milagro en una ciudad española, en un pueblo llamado Simbaya. El 12 de septiembre de 1370 queda cerca de Zaragoza, en Aragón. Y todavía el 12 de septiembre ellos lo llaman el Santísimo Misterio Dudado, porque también había dudado la persona, el sacerdote que celebraba también la Eucaristía. Hay un milagro que hubo también en Venezuela en 1991, vamos al tiempo moderno, el 8 de diciembre de 1991 se estaba celebrando ya la vigilia
del Día de la Inmaculada, el padre Poti Osa, y él cuando parte la hostia y la hostia empieza de un lado de la hostia también a sangrar. Esa hostia se conserva todavía, ¿verdad? También está en la iglesia de las hermanas agustinas de la ciudad de Los Teques. En ese tiempo yo estaba en Venezuela. Y hubo un milagro también cuando el Papa Francisco, no era Papa Francisco, sino era Bergoglio, que era arzobispo de Buenos Aires en 1996. Resulta que el sacerdote se dio cuenta de que en uno de los candelabros alguien había dejado una hostia. Y él toma esa hostia y no la consumió, sino que tomó un vaso de agua, metió la hostia en el vaso de agua y la metió en el sagrario. Y bueno, al día siguiente se da cuenta de que hay como un tejido, por decirlo de alguna manera, ensangrentado. Se maravilla él de lo que ocurre. El arzobispo Bergoglio llamó a científicos. No les dijo que era una hostia, porque ya no se veía que era una hostia. Analizan, ¿verdad? Y resulta que era un pedazo de un corazón humano. Y cuando analizan los científicos, dicen, cuando ha sido extraído este pedazo del corazón, la persona estaba viva, pero además se trata de un corazón que sufrió mucho estrés, un corazón que tuvo muchísimo sufrimiento y tenía que estar vivo porque además, metido en agua de esa forma como está, no podían estar vivas todavía las células, todavía estaban vivas, analizando. Qué interesante, estoy hablando 1996, con quien hoy es el Papa Francisco en Argentina. Los hermanos argentinos pues seguro que han escuchado hablar también de este milagro. Les nombro solo algunos de ellos. Yo vi un milagro eucarístico en Corea del Sur, en una ciudad que se llama Naju o Naju. Vi una hostia convertirse también en carne en la boca de una vidente llamada Julia Kim. Y soy testigo porque la vi a medio metro de distancia, con incluso un foco, un reflector, y la vi con plena claridad 2 veces. Digo 2 veces porque su boca quedó abierta por un tiempecito, unos minutos, y soy testigo. Hasta me entrevistaron también, no sé las declaraciones luego si llegaron a Roma o no, si un día también se aprobarán esas apariciones en Nayú, pero yo soy testigo de haber visto un milagro eucarístico. Y ahora vamos, hermanos, a profundizar en esto. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es un misterio y un milagro de amor. Jesús en la última cena, y lo dice el evangelista San Juan, en la última cena instituyó la Eucaristía y comienza en el capítulo 13 San Juan diciendo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Jesús al día siguiente, Viernes Santo, a las 3 de la tarde, iba a dar la vida y la dio, derramando su sangre. Y el día anterior, en un banquete, quiso anticipar esa entrega, ese sacrificio que haría el Viernes Santo. Y ahí instituye ese sacramento de la Eucaristía, sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, sacrificio de alabanza. ¿Para qué? Para que lo pudiéramos tener al alcance y tuviéramos siempre el mismo sacrificio del Calvario, su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo de una manera incruenta, no sangrienta, porque en la Eucaristía ya está presente Jesús resucitado. ¿Qué misterio? Es un misterio realmente de amor. Yo cuando tengo la Eucaristía en mis manos, aparte del amor tan grande del Señor, yo le digo, Señor, qué infinita humildad la tuya.
¿Sabe lo que significa que el Señor se quede bajo las apariencias, pero se queda realmente, apariencias de pan y de vino, y que se queda solo en el sagrario? Y que hay gente que lo va a recibir de una manera sacrílega. Hay gente que no le va a interesar. Hay gente que va a profanar los sagrarios. Hay gente que va a querer agarrar esas hostias y, bueno, no quiero usar palabras más fuertes sobre esto, despreciarlas y hacer de todo con ellas. O sea, es realmente, mis hermanos, una humildad tan grande y un amor tan infinito que uno realmente se queda anonadado. Qué impresionante es la institución del sacramento de la Eucaristía. El Papa San Juan Pablo II, en uno de los documentos que habla de la Eucaristía, dice que es el tesoro más valioso que la Iglesia ha heredado de Jesucristo. El Concilio Vaticano II dice que la Eucaristía es el culmen, la cima, la parte más alta y también la fuente de donde brota toda la vida eterna, la salvación, porque es realmente actualizar en forma de un banquete la muerte y resurrección de Jesucristo. No es una memoria solo como un rito que recuerda, es un memorial que hace presente aquello que es recordado. Por eso esto es importantísimo. Se lo dije también en una conferencia. La Eucaristía es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Jesucristo como Dios y hombre verdadero, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y no lo entendemos, ni lo entenderemos nunca, por más que razonemos, por más que pensemos en dudas. No, eso se acepta en un acto de fe y de amor de nuestro Señor Jesucristo, que ni puede engañarse, ni puede engañarnos tampoco a nosotros. De ahí que la Iglesia quiere que nosotros valoremos realmente la Santa Eucaristía, la Santa Comunión. Es también, además de banquete y presencia real de Jesucristo, es realmente también, queridos hermanos, sacrificio verdadero, donde no se derrama sangre, pero está la sangre ahí presente. Presencia, banquete, sacrificio, y tuvimos una conferencia que decíamos es realmente fuente también de sanación. Por eso, un buen cristiano va a valorar la Eucaristía por encima de cualquier cosa. Los demás sacramentos, los otros 6 sacramentos, sacan su fuerza de la Eucaristía. Por eso la Eucaristía también borra los pecados. Claro, queda la obligación de confesar pecados graves si los hay, pero la participación de la Eucaristía en el sentido de la misa con todo el fervor, la misa se celebra para el perdón de los pecados. Se celebra para darle gloria a Dios. Se celebra para agradecer a Dios. De hecho, Eucaristía en griego significa acción de gracias. Por eso la Eucaristía tiene como fruto el alejarnos del pecado. Claro, no se debe comulgar sin haber antes confesado si uno estuviera en una situación de pecado mortal. Pero es bueno aclarar eso. La Eucaristía, bueno, nos une profundamente a Jesucristo. No hay nada que nos una a Jesucristo tanto como la Eucaristía, la comunión. Y aquí viene el misterio. Cuando nosotros, queridos hermanos, nos alimentamos comiendo tortilla o comiendo tortilla en español es de huevo, pero tortilla en México pues es de harina, ¿verdad? O arepas en Venezuela, ¿verdad? A veces discuto que si las arepas colombianas o las venezolanas son las más sabrosas. Por supuesto que son las venezolanas. Así que los colombianos no se pongan bravos porque solo es una bromita nada más con ustedes. Y son muy ricas también. Son hechas de una manera diferente. Bueno, al comer una tortilla o una arepa, no nos convertimos ni en tortilla ni en arepa. La tortilla, la arepa se convierte en algo nuestro.
en huesos, en sangre, en músculos, y una parte, pues el mismo organismo la desecha. Cuando recibimos a Jesús en la comunión, es al revés. Nos convertimos en aquello que comemos. Nos convertimos en Jesús. O sea que realmente somos cristificados. Ojalá podamos llegar a decir un día, como San Pablo, para mí la vida es Cristo. Si de esta conferencia se lograra, por gracia de Dios y por docilidad nuestra, que de ahora en adelante valoremos la Eucaristía, merece realmente la pena. Fíjese, la Santísima Virgen María, en Medjugorje, la Reina de la Paz, le dijo a los videntes que valoraran por encima de todo la Eucaristía, que prefirieran participar en la misa antes que tener una aparición de nuestra Madre. Le escuchaba a Miriana decir que el mensaje más importante que da la Virgen María es la Santa Misa. Y algunos pues dicen es la conversión. En fin, es cuestión de, van tomadas de la mano, pero es la Eucaristía. La Virgen le llegó a decir esta frase, que la misa sea su vida y que su vida sea una misa. O sea, cuando vamos a la misa, llevamos nuestra vida, llevamos el sacrificio, el trabajo, el esfuerzo, el estudio, también llevamos el sufrimiento, la cruz, y también llevamos los momentos de gozo, de alegría. Todo eso es el sacrificio de la Iglesia. Por eso la Eucaristía es sacrificio de la Iglesia. Es sacrificio de Cristo y sacrificio de la Iglesia. Y unido al sacrificio de Cristo, porque la hostia se convierte por obra del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Permanecen los accidentes, el color, el sabor, el tamaño, la figura, pero la sustancia de la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo resucitado. Y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Podemos tomar del cáliz y nos sabe a vino. Los accidentes del vino, el color, el sabor, el espesor, van a ser lo mismo, pero la sustancia del vino se convierte en la sangre de Cristo. Qué misterio, hermanos, tan grande de amor. Y el Señor quiere que nosotros valoremos esto por encima de cualquier otra cosa. Voy a ser concreto ahora. Voy a ponerme en el caso de una muchacha, un muchacho, que son jóvenes, y entonces de pronto se enamoran. Y se enamoran de un hombre casado o de una mujer casada, que ya estuvieron casados por la iglesia y se divorciaron. Y se casan. No pueden comulgar, porque están viviendo una situación de pecado. Y es preferible que no se casen con esa persona. Ay, es que me enamoré. No importa. ¿Usted sabe lo que es privarte por años, o quizá por toda la vida, de la comunión? Te está privando del tesoro más grande que hay en el universo, que tiene el poder más grande que hay en el universo, porque es el mismo Jesucristo, con todo su amor, su entrega, con toda su bondad, su ternura, su cariño. Ahora, el verdadero devoto de la Eucaristía, por supuesto, va a ir a misa todos los domingos. La Virgen dice que vayamos, si es posible, 15 minutos antes para prepararnos y que estemos luego unos 15 minutos después de la misa agradeciendo en la comunión, ¿verdad? La comunión porque Jesús viene a nosotros. Segundo, las personas que puedan, que le permita su trabajo, o que ya son personas que son viudas, o qué sé yo, ya están jubiladas, ojalá puedan ir a misa todos los días. Eso sería lo ideal, no es una obligación. La obligación es ir los domingos y fiestas de guardar. Y también la adoración al Santísimo Sacramento del altar. La adoración al Santísimo Sacramento del altar que se hace en la hostia, ¿verdad? Y ahí está presente enteramente Jesús. Y entonces esa adoración es una prolongación, digamos, de lo que fue el sacrificio de Cristo. No hay que separarla de la misa.
no es una misa, es secuela de la misa, es que la misa continúa todavía presente en su poder, en su fuerza, ahí en la presencia real de Jesucristo. De ahí que la adoración al Santísimo tiene un agrado al Señor inmensa. Les voy a invitar a escoger en su parroquia o en una parroquia vecina una hora a la semana para estar ante el Santísimo Sacramento del altar. Le va a cambiar la vida. Le va a cambiar por entero la vida. Jesús se queja, y se queja actualmente. Se queja también de algunos sacerdotes que solo están en el momento de la misa porque tienen que celebrarla, pero que de pronto no van a estar tiempo con Jesús. Entonces a Jesús le duele mucho la ignorancia, la indiferencia, ¿verdad?, que se tiene con esa presencia viva del Señor. Cuando se ve un pueblo educado, cuando se entra a la iglesia, lo primero que uno busca, ¿dónde está el sagrario para saludar al Señor? Inclinando una de sus rodillas, antes se decía la rodilla derecha, adorando al Señor. Hay gente que pasa delante del sagrario como si no hubiera nadie. Ustedes habrán visto pasar por las redes, en una ocasión el Papa estaba en una nación y con perros de los que descubren si hay personas vivas, estaban pasando por distintos lugares para ver si había alguien escondido. Y el perro que llevaba a la policía en la capilla, donde iba luego al Papa también a orar, y el perro se quedó fijo, sentado como cuando se sentaba diciendo, aquí hay una persona viva, ante el sagrario. Es una especie de milagro también. El perro percibía que había alguien en esa capilla y ahí, frente a él, en el sagrario, que estaba vivo. Un perro puede advertir eso. Y una persona humana no puede advertir que ahí está Jesús, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Por eso la adoración al Santísimo tiene un poder y una fuerza muy grande. Hoy en algunas partes se hacen las 40 horas. En otra parte se hace también el cerco de Jericó con el Santísimo Sacramento del altar. Yo siempre pongo este ejemplo. Hace años estuve predicando en Ciudad Juárez, en el norte de México. En ese tiempo, Ciudad Juárez estaba catalogada como la ciudad más peligrosa del mundo. Incluso estando ahí predicando, un tiroteo, no donde yo estaba, ¿verdad? Pero un tiroteo con varios muertos en ese mismo día en que estaba predicando el retiro. Y fue por muchos años esta Ciudad Juárez fue la ciudad más peligrosa. Hasta que llegó un sacerdote y empezó a exponer el Santísimo Sacramento. Y empezaron a adorar a Jesús sacramentado. Y abrieron distintas capillas de adoración. Y se bajó el índice delictivo. Hoy nadie dice que Ciudad Juárez es una de las ciudades, una de las ciudades más violentas. ¿Por qué? Por la adoración al Santísimo Sacramento del altar. Es gratis. Hoy necesitamos, queridos hermanos, realmente ser adoradores del Santísimo. Y les decía a ustedes, en agradecimiento al Señor, por lo menos buscar una hora a la semana en que realmente adoremos a Jesús. Yo estoy tan agradecido al Señor, tan bien, como les diría, bien contento al ver que en algunos lugares que hay 24 horas de adoración, aún hay gente que busca una hora en la madrugada, uno de los días de la semana, para estar ante el Santísimo Sacramento del altar. Les contaba una ocasión, hablando de la sanación intergeneracional, que me conseguí una señora mexicana en Carolina del Norte, que me hizo la pregunta, padre, mire, mi abuela materna se divorció. Mi mamá se divorció. Somos 6 hermanos. 5,
todos mis hermanos se han divorciado menos yo. Ella me preguntaba, ¿será por que se necesita sanación intergeneracional? Les dije, probablemente habría que orar para discernir. Y ella no se ha divorciado. ¿Y por qué? Porque ella está casada con un señor colombiano muy bueno también. Ella va a adorar al Santísimo 1 hora a la semana en la madrugada, no sé el día, no me acuerdo. Y su esposo va otro día a otra hora de la semana a adorar al Santísimo Sacramento. Llevan años así, aparte de que rezan el rosario todos los días juntos. Y evidentemente a ellos no les ha atacado el maligno, pero mejor, el maligno no les habrá quizá atacado, no les ha vencido ni les vencerá. Porque exactamente tienen esas dos columnas, la columna de la Virgen María y la columna de la Eucaristía, que fueran las columnas que vio San Juan Bosco en una visión donde la iglesia en forma de barca estaba en peligro en un mar tempestuoso, y cuando aparecen esas dos columnas y se amarran a ellas, cesa la tempestad, cesan las barcas enemigas, muchas se van, otros se convierten. Son dos columnas. En una estaba una inscripción Auxilium Christianorum, auxiliadora de los cristianos, y en la otra estaba Salus Credentium, salud de los creyentes, o salvación de los creyentes. Por eso la Eucaristía debe ser para nosotros el centro de nuestra vida, de nuestra existencia. Y aquellos que por alguna razón cometieron algún error y hoy no pueden comulgar, no dejen por eso de ir a la misa, no dejen por eso de ir a adorar al Santísimo y hagan una comunión espiritual, que es invitar a Jesús a que entre, ¿verdad?, en nosotros, en nuestro corazón. Jesús sabe hasta dónde puede llegar cada persona, pero realmente el Señor tendrá en cuenta también esa comunión espiritual que también se puede hacer. Alguien me pudiera preguntar, Padre, ¿y por qué se llamaba solo Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, y ahora se dice cuerpo y la sangre de Cristo? Y pudieran decir, ¿por qué solo dan la comunión con la hostia y no se da la comunión con la sangre de Cristo, con los accidentes del vino que contiene la sangre de Cristo? Y quería dar una pequeña explicación también sobre esto de tipo práctico. Después de lo que hablamos de la institución de la fiesta del Corpus Christi, hubo también en la historia, luego con el siglo XVI y la participación de los hermanos separados, luteranos, ¿verdad?, calvinistas, etcétera, ellos pues no creían en la presencia real de Jesucristo. Y evidentemente la Iglesia insistió muchísimo en la presencia real de Jesucristo. Y luego, porque miren, esto debe quedar claro, si una persona comulga solo con la hostia, en la hostia está Jesús con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y si no comulgara con la hostia, sino solo bajo las especies de vino, también ahí está presente enteramente Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. O sea, se recibe a Jesucristo entero, sea bajo una especie o bajo las dos especies. Pero como se hizo tanto énfasis en aquel tiempo en demostrar la presencia real de Jesucristo en las especies de pan, fue la primera razón que les expongo, pues quedó siempre la parte Corpus Christi. Y luego también una cuestión práctica. Comulgar solo con la hostia es mucho más fácil que comulgar también con la sangre de Cristo. Hago un paréntesis, en la Iglesia ortodoxa y en la Iglesia ortodoxa católica del Oriente reciben siempre la comunión bajo las dos especies. Nosotros no aprendimos así, sino que aprendimos a recibir, incluso cuando hicimos la comunión, los que ya tenemos cierta edad, recibimos solo la hostia, ¿verdad? Pero la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, si bien no generalizó que se pudiera recibir bajo las dos especies en cada misa, ya contempla por lo menos 14 veces o 14 ocasiones en que se puede recibir la comunión bajo las dos especies. Siempre con el cuidado
de que no caiga una gota de la sangre de Cristo, ¿verdad? Siempre tenés ese cuidado también a la hora de recibir la comunión también en la boca. Y pongo algunos casos, no los tengo aquí todos. Cuando participa en la misa un diácono, por ejemplo, o un ministro extraordinario de la comunión, ellos también pueden recibir la sangre de Cristo. Cuando se hace la primera comunión, se da bajo las 2 especies. Cuando hay la confirmación, se da bajo las 2 especies. Cuando en el momento del matrimonio, bajo las 2 especies. En los seminarios, ¿verdad? Para preparar para el sacerdocio, las comunidades religiosas, monásticas, conventuales, etcétera, también comulgan bajo las 2 especies. Y luego, cuando los obispos lo consideren oportuno, Estados Unidos es uno de los países donde se acostumbraba más, ahora con el coronavirus, pues no se está haciendo, a recibir la comunión bajo las 2 especies. Y se puede hacer por intinción, ¿verdad? Mojando la hostia, y ahí se recibe en la boca, en la lengua. O también se puede hacer tomando del cáliz, que ahora por las situaciones, pues, de contaminación, etcétera, se ha quitado, por lo menos por un tiempo. En el Oriente toman una cucharita con el pedacito de hostia, que lo toman como pan, lo mojan y luego con una cucharita se lo colocan en la lengua a la persona. Con respecto a algo que no debiera tocar este tema porque no es necesario, pero lo vuelvo a tocar de nuevo. La norma de la Iglesia antes era que uno podía recibir la comunión, ¿verdad?, en la lengua. Hablo de la Iglesia Católica Occidental. Se podía hacer de rodillas, antes era lo más común, porque hasta se daba en los reclinatorios. Después del Concilio Vaticano II dijo que se puede recibir o de rodillas, con fe, o también de pie, por motivo también práctico, no es ninguna falta de respeto. Y que se puede recibir en la lengua, o también se puede recibir en la mano cuando la conferencia episcopal así lo considera oportuno por la idiosincrasia del país donde se vive, etcétera, o también el obispo. Pero normalmente esa autoridad se dio a la conferencia episcopal. Miren, no tengan temor. Yo sé que aquí hay gente que piensa diferente. Yo se lo dije en la otra conferencia, yo prefiero que la gente comulgue en la lengua, entiéndame. Pero no está haciendo nadie mal porque comulgue en la mano. Lo importante es recibir con la actitud auténtica de corazón, porque la Iglesia lo permite. Y que la Iglesia la instituyó Jesucristo. Quien tiene la autoridad es la Iglesia. No es una revelación privada. No es ni siquiera algo que dijo un santo o algo que una visión que tuvo otra persona. Si la Iglesia a ti te autoriza para recibir la comunión en la mano, tú puedes recibir la comunión en la mano si lo deseas. Ahora, en el momento de coronavirus, se ha pedido que a ser posible se reciba en la mano. Pero aun cuando pase el coronavirus, se puede recibir o en la boca o se puede recibir también en la mano. Lo importante realmente no está ahí, está en la actitud del corazón. Que recibamos realmente al Señor en gracia de Dios, sin tener odio o rencor en el corazón. Eso es sumamente importante. Dice Jesús, si a la hora de presentar tu ofrenda te acuerdas de que tu prójimo tiene algo en contra tuya, tu hermano, no sigas. Deja la ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Esto es sumamente importante, porque el que diga que no puede tragar a su hermano, no puede tragar tampoco luego a Jesucristo en la comunión. Muchos frutos se pierden en la comunión porque uno la recibe o en pecado, y hablamos ahora de pecado mortal, o con resentimiento, rencor en el corazón, o de una manera distraída sin saber a quién van a recibir. Hay gente que va a comulgar y saluda, se ríe, da la mano a uno, a otro que están en la fila, y luego llegan a ese otro lado y se ponen a mirar el reloj, o quizá el celular, el móvil. No puede ser. Ahí está Jesús. Hay que centrarse en Jesús, el Señor, que por amor a nosotros hace de una manera tan maravillosa. Hoy leía una anécdota de Monseñor, que fue un gran arzobispo, Fulton Sheen. Es venerable, no ha sido todavía beatificado.
se atrasó, no sé por qué razones, pero fue un gran orador también, un gran obispo, y usó mucho la radio y fundó una serie de instituciones muy grandes. Cuenta él esta anécdota que es bien interesante del siglo XX, en persecución en China, entraron unos soldados, ¿verdad? Y tiraron las hostias, entre otras cosas, pues tiraron las hostias que había en el sagrario, en el copón, por el suelo. Eran 32 hostias. Le pegaron, golpearon al sacerdote, no sé si llegaron a matarlo o no. Y un sacerdote que se escondió en el coro, quedó, el templo quedó custodiado, vio que una niña de 11 años en la noche, escondida, entraba en la iglesia. Y ella se arrodillaba y con la lengua tomaba la hostia, porque en ese tiempo no se permitía tomar en la mano. Entonces ella tomaba con la hostia, sin tocarla con la mano, la hostia que estaba en el piso. Y eso lo hizo 32 días, porque eran 32 hostias las que estaban ahí. Y el último día tomó la hostia, la 32ª hostia. Repito, había un sacerdote que contempló todo y la descubrieron a la niña exactamente después de esa 32ª hostia y la mataron a la niña, es mártir. Y esto, el sacerdote que lo vio, ¿verdad? Escondido como estaba también en el coro, se lo comentó a Monseñor Fulton Sheen. Y Monseñor Fulton Sheen le impresionó tanto el valor de esta niña de 11 años, que luego fue Martín, no tengo el nombre de la niña, que dijo, le prometo a Jesús hacer una hora diaria, todos los días de mi vida hasta que me muera, al Santísimo Sacramento del altar. Es un ejemplo, ¿verdad? Un modelo, un obispo, de todos los días una hora de adoración a Jesús sacramentado, viendo el testimonio de esta niña que había tenido tanto amor a Jesús y quiso de alguna manera también reparar la profanación que habían hecho del sagrario y al final dio su propia vida por Jesús sacramentado. Ahí está Jesús que dio la vida por nosotros para que nosotros también podamos dar realmente la vida por el Señor. Y concluyo, mis buenos hermanos, de esto podemos hablar muchísimo, solo unas palabras ahora con el corazón en la mano como sacerdote. Jesús te espera. ¿Sabes que debe ser triste para aquellas personas que nunca entendieron el misterio de amor tan grande que hay en la comunión y que lleguen al final de su vida sin ir a misa, sin adorar al Señor y cuando se consigan en el juicio con el Señor y dirá, pero bueno, si yo te dejé el tesoro más grande, ¿qué hiciste? Lo desconocía, no lo sabía. Tenemos también que ser propagadores del amor a Jesús en la comunión y celebrar ese Corpus Christi o ese cuerpo y sangre de Cristo. Ya será el próximo domingo, ¿verdad? Hoy es el Corpus Christi en muchos países, o lo era más en más países, ya lo han cambiado mucho para el próximo domingo, el día siguiente, repito, de la fiesta de la Santísima Trinidad. Que Jesús sacramentado les bendiga, queridos hermanos. Que Jesús sacramentado encuentre en ustedes el eco del llamado que hace a los corazones, porque es fuente de bendición, es fuente de sanación, es fuente de fortaleza, es fuente de unión, se llama comunión. Así como los granos de trigo forman una sola hostia y racimos de uva un solo vino, así la comunión nos une no solo al Dios Altísimo, en la comunión recibimos incluso no solo a Jesucristo, recibimos al Padre y también al Espíritu Santo. Y la comunión nos une también a nuestros hermanos. Toda la vida cristiana desemboca siempre en la Eucaristía. Y ¿saben otra cosa? De la Eucaristía desemboca en el cuerpo místico de Cristo, en las obras de caridad y en el amor al prójimo. En ese horno encendido de amor está nuestra salvación. Que Jesús sacramentado
les bendiga a todos en este día y que el Padre sea glorificado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Si no, pues concluimos luego con una oración. No he visto nada en el chat, Padre. Cómo no, aquí hay unas preguntas. Desde El Salvador, Padre Llama, los saludamos, Mati, Ulises y Violeta. Desde Honduras, Padre Inocencio, agradeciendo mucho su apoyo espiritual, las grandes enseñanzas que nos sanan y nos deja mucha paz en nuestro ser. Gracias por ser luz en nuestras vidas. En la misa se acostumbra a cantar durante o inmediatamente del momento de la comunión, pero en otros lugares se hace silencio en ese momento para el recogimiento de los fieles. ¿Cuál recomienda usted? Miren, debe haber un tiempo de silencio después de la comunión. Eso es lo ideal. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente, si estuviera preparada, bien preparada, podía hacer también silencio durante la comunión. Pero a nuestro pueblo le parece que si no hay canto, no se sabe, parece que están fuera de sitio, no sé. Entonces un buen canto también, bien escogido, litúrgico, también ayuda. En sí, los cantos suelen ser en los momentos que está libre el sacerdote de hacer algún gesto litúrgico. Pero lo ideal es que haya un tiempo de silencio y de adoración a Jesús sacramentado. A mi modo de ver, puede ser después de la comunión. Te digo, en algunas partes lo hacen también en la comunión. Y también es litúrgico, siempre que la gente esté realmente preparada. ¿Sí? Bueno, agradezco mucho a los que nos están mandando mensajes. Les quiero pedir también que oren mucho por mí. Yo en estos días estoy orando, también oré hoy, celebré la misa por todos ustedes. Y estoy pues orando mucho por muchas personas que me han pedido oración con motivo también de estas conferencias. Y mucha gente que está también en situaciones de lucha contra el demonio, situaciones de sanación intergeneracional. Y evidentemente la lucha es fuerte, la carga es grande. Yo les pido a ustedes también que intensifiquen la oración por mí, para que realmente tenga la fuerza, porque aunque ahora estamos en confinamiento y no hay otro tipo de actividades, sin embargo, es en la actividad también de lo que es el Zoom, el YouTube y también lo que son los correos electrónicos, los WhatsApp, pues hay un bombardeo muy grande de eso. Hay muchísima gente que me escribe pidiéndome oraciones. Son muchos y con problemas enormes. Cuando oren por mí, van a estar orando también por ustedes y van a estar orando por muchas personas que me piden también esa plegaria. Padre, hay otras preguntas más. ¿En qué momento se pasó de recibir la Eucaristía de rodillas a estar de pie y por qué? La Iglesia permitió, ¿en qué momento? Fíjate, en los primeros siglos se recibía de pie, en los primeros siglos. Después se recibía de rodillas por respeto al Señor, por respeto. A partir del Concilio Vaticano II, sobre todo, se nos permite recibirla de pie y también en la mano. El Concilio Vaticano II, acuérdense, es de 1962 a 65. A partir de ahí, fundamentalmente. Una participación también, luego en 1967 se cambió ya el altar, que antes el sacerdote era de espaldas y es de frente, aunque también se puede celebrar todavía hoy la misa de espaldas al pueblo, no habría problema por eso. Pero es la Iglesia que lo ha permitido, ¿ok? Desde Panamá, casi 3 meses con iglesias cerradas y no hay fecha de apertura. Se sigue la misa y oración por televisión, pero no es igual. Es fácil distraerse. ¿Qué sugerencia puede darme para profundizar más esos momentos? Sí, realmente no es fácil, no es fácil. En primer lugar, uno puede tener una hora de adoración solo, ¿verdad? Virtual, pero virtual hay muchísimas cosas ya por internet donde uno se puede unir a una adoración al Santísimo. Eso le va a ayudar a uno mucho en la parte personal. Y lo ideal sería escoger también una hora
y que la familia o los que participan pues no estén haciendo otra cosa, no estén viendo el celular, no estén levantados, sino que realmente participen en todos los gestos de la misa. Me explico, arrodillarse si es posible durante la consagración, sentarse cuando se lee la palabra, la primera y segunda lectura, ponerse de pie para el Evangelio, o sea, que haya en todo una participación, porque si no, ¿dónde viene la distracción? El niño viene llorando, el otro anda con el celular o el móvil, y entonces es una participación muy pobre. Pero cuando se hace con fervor, pues nunca es igual, evidentemente. De verdad que nunca puede ser igual. Por eso lo más triste, lo más doloroso que puede haber en el mundo es que se nos quite la Eucaristía. Y si el demonio quisiera que Dios le autorizara que se quite una sola cosa de las que instituyó Jesucristo, pues evidentemente sería la Eucaristía, porque es la fuente de la salvación y de ahí vienen todas las gracias, resume todas las maravillas que se han hecho en la historia, incluso nos abre el futuro hacia Dios, porque estamos diciendo también, ven Señor Jesús en su segunda venida. Pero no veo otra manera que hasta que no vayan abriendo las iglesias. Yo tengo la gracia de poder ¿Cómo le pongo enter, no? todos los días. Y Para mandar ese mensaje. Oro por ustedes. Sí. Ok, dice aquí, nuestro amor y agradecimiento desde Santa Cruz, Bolivia, siempre está en nuestras oraciones y en nuestros corazones. Después dicen, no es lo mismo la adoración actual al Santísimo Sacramento por computadora, hace falta la adoración personal con nuestro Dios. Obvio, claro. No hay dudas de eso. Es que lo más grande que perdemos, crea que a mí me da dolor que ustedes no puedan comulgar, que no puedan ir a la misa. Y de verdad que lo siento. Y cuando comulgo, los tengo presentes a ustedes, de verdad, que tampoco es igual. Pero bueno, esperamos que esto sea poco tiempo y que podamos luego también ser más fervorosos en la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo. No la pregunta de la otra persona, dice Padre Inocencio. Quiero preguntarle si el Padre pone el copón con las hostias y nos permite a cada uno de los participantes durante la comunión tomarla con la mano. ¿Está esto bien hecho? Está mal hecho, eso es antilitúrgico, la Iglesia no permite eso. La comunión se recibe del ministro o en la boca o en la mano, pero no es la persona que debe tomar, ni siquiera en un grupo de un retiro espiritual o una comunidad religiosa, no. Debe dárselo el sacerdote. Fíjese que hasta al diácono, siendo diácono, el sacerdote le da también la comunión, no la toma él directamente. Y lo mismo los ministros. Eso está equivocado. El sacerdote que haga eso está equivocado en ese detalle. Padre Inocencio. Es todo, sí. Padre, ya. Bueno, de nuevo muchas gracias. Hago una breve oración y les doy la bendición. ¿Les parece? Sí. Está bien. Padre Inocencio, yo quería hacer una pregunta. Dime, la última vez. Si me permite, sí. Padre, completando esto es lo que me ha sucedido a mí. Entonces, si usted dice, o sea, tenía que decírselo porque es un sacerdote, entonces, ¿qué mejor que un sacerdote para que lo responda? Dígame. Lo ponen en el copón ya. para que yo misma coja la hostia y comulgue. Ya. Sí, no, es incorrecto, es incorrecto. Gracias, bueno, Padre, está muy bien contestada, gracias. Sí, les voy a decir ahora un secreto. Por vía de excepción, por el momento que estamos viviendo, el tema que tenemos, yo tengo aquí a Jesús sacramentado y le voy a dar la bendición con Jesús sacramentado. ¿Está bien? Y gracias, le pido a él, le pido a él que realmente llene esa hambre y esa sed de infinito, de Eucaristía que ustedes tienen y que a veces no pueden comulgar. Jesús, te lo pido con todo mi corazón, que realmente les bendigas, bendiga a sus familias, les conserves, así como oraste en la última cena, unidos, que en ese fervor de los apóstoles, Señor, y que realmente nuestra Madre, la Iglesia, valore cada vez más este santo sacramento. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas Amén. gracias, Jesús. Gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Buenas tardes para ustedes y buenas noches para mí. Solo un Bendiciones, anuncio quiero darles. El Padre nos dijo la vez pasada que de sus libros, todos los libros los tenemos en el Centro de Paz. El libro 7 palabras de amor, Jugando a ser dioses, El pan que da vida, Rosario de sanación, todos los pueden conseguir en el Centro de Paz llamando al 305-412-1700. Okay. Y también pues colaboren con el Florida Center for Peace y con nuestro ministerio, dando también su aporte en la medida que puedan. Lo hacen por una causa realmente hermosa. Dios les pague y les bendiga a todos. Gracias, los quiero mucho. No puedo dar un abrazo a cada uno solo virtual, pero créanme que tengo ganas de hacerlo. De verdad que estoy muy contento de tenerles en esta conexión y de tenerles como hermanos y como amigos. Gracias. Gracias, Padre.